28 de junio del 2021. Alegría de compartir este espacio que damos en llamar Punto de Vista. Y hoy nos vamos a dar un verdadero gusto que seguro van a valorar ustedes mucho, porque entrevistamos vía Zoom a un argentino que hace muchos años está en Israel y que es una eminencia en el mundo periodístico, además especialista en terrorismo islámico. Con él hablamos de la pandemia, de cómo se afrontó la pandemia, la vacunación y cuál es el momento de estos días en Israel. Y también le preguntamos por la relación de los gobiernos de Argentina e Israel, del atentado en la embajada, del atentado a la AMIA, de la muerte de Nisman, la verdad, y del conflicto, por supuesto, de Medio Oriente. Un verdadero lujo nos dimos y será un lujo poder compartirlo con todos ustedes. Por lo pronto, decirles también que es un lujo Avenida Siglo XXI, el lugar que elegimos para comer y que vos también podés elegir con el menú del día o con la carta para disfrutar realmente una cocina de excelencia. Un saludo a Javito y a todo su equipo que hacen maravillas para que uno pueda disfrutar realmente. Les propongo ahora la primera parte de la nota con Gaby Ben Tasgal, así se llama, nuestro colega, a quien le agradecemos enormemente su predisposición, su tiempo. Tengamos en cuenta que hay 6 horas de diferencia entre nuestro uso horario y el de Israel. Lo entrevistamos a la tarde, para él ya era de noche, y tuvo realmente muy, pero muy buena predisposición para una larga entrevista, si se quiere. Aquí vamos a escuchar la primera parte, donde hablamos específicamente de la pandemia, de cómo la encararon en Israel, de por qué las vacunas Pfizer, de la inmunidad de rebaño del país y de la preocupación de estas horas, de estos días, porque apareció por una irresponsabilidad de gente que fue a vacacionar al exterior y después no hizo la cuarentena. Apareció una variante Delta del virus y ha generado una especie de rebrote en un par de ciudades de Israel. Vamos a enterarnos en detalle en este diálogo que tuvimos desde Israel con Gaby Ben Tasgal. Gabriel, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu predisposición. Para nosotros en Zavalla, en la Argentina, es plena tarde. Para vos, ahora nos vas a contar en qué lugar de Israel estás, ya es plena noche. Y nos alegra poder charlar unos minutos con vos y poder meternos de alguna manera en la realidad que viven allí en Israel por estos días. Por favor, un placer, un placer. Gabriel, contanos en qué lugar estás de Israel. Mira, hay una ciudad grande que tiene nomás 20 años y que tiene 100.000 habitantes. Se llama Modi'in. Es donde los antiguos macabeos se rebelaron contra los griegos y por eso se festeja Hanukkah, la fiesta de las luces. Se rebelaron acá en Modi'in y queda en la mitad entre Jerusalén y Tel Aviv. O sea, yo tengo 30 minutos para un lado y 30 minutos para el otro, y es una de las dos ciudades que ocuparon un lugar en la prensa mundial porque son de las dos ciudades que empezó nuevamente a verificarse que había casos de pandemia. Cuéntanos esta experiencia, la de la pandemia en Israel, porque desde aquí lo vemos a lo largo de todo este tiempo, de año y pico, como uno de los ejemplos en cuanto a el manejo de la pandemia, la vacunación rápidamente de toda su población, incluso de aquellos que llegan desde el exterior. Bueno, contanos cómo ha sido el proceso y cuál es esta preocupación que aparece ahora con la variante Delta. Mira, Israel es un país relativamente exitoso desde muchos puntos de vista, especialmente desde el punto de vista científico. Es una potencia tecnológica donde tenés mucha gente que entiende rápidamente cuáles son los beneficios, por ejemplo, de una vacuna. Entonces, cuando vienen eminencias, que son eminencias que han ganado premios mundiales, y te dicen la tecnología de la vacunación de Pfizer no es nueva, es una tecnología conocida, nosotros confiamos en ella. Hay israelíes metidos ahí dentro también desarrollándola. Entonces el primer ministro va y se vacuna primero, y el ministro de Salud se vacuna segundo, y los científicos principales también se vacunan. Entonces se crea un estatus de confianza hacia la vacuna.
Lo segundo, tenés que tener dinero para poder comprar esas vacunas. Ahora, nosotros somos 9 millones de personas, 9.3. El Estado tiene en este momento reservas en dinero con 180.000 millones de dólares. En reservas. ¿Por qué? Porque es un país exportador de tecnología. Entonces, la cuenta es, ¿pero por qué Israel pagó más que otros países por la vacuna para recibirla primero? Bueno, por dos cuestiones. Primera, porque económicamente considera que si vacunas a la población antes, se recupera la inversión rápidamente después de que la gente sale de la enfermedad. Segundo, por un respeto a la vida. Y tercero, porque viene el primer ministro de Israel y le dice a los dueños de las empresas: ustedes han hecho una prueba con 40.000 personas y ustedes creen que la vacuna funciona. Nosotros también creemos, pero nosotros tenemos 9 millones y además tenemos un sistema de distribución de vacunas tan eficiente que ustedes van a poder decirle al mundo que la vacuna de ustedes funciona. Y aquí tiene el ejemplo de un país exitoso. Es un buen argumento de venta, ¿verdad? Eh, Gabriel, extraordinario realmente, y la verdad que nos genera tristeza por la realidad que vivimos acá, que estamos mendigando vacunas, que la Sputnik, que la Sinovac, que no la Pfizer, justamente por una negligencia. Bueno, nos duele la realidad que nos toca pasar, muy compleja en este sentido. Estamos en una segunda ola con muchísimos contagios. Y lo que te quería plantear es, bueno, acá la Pfizer no, y allá claramente se impuso que esa debía ser la vacuna. Mira, se empezó a hablar sobre la posibilidad de la vacunación rusa, de la vacuna rusa. Y tengamos en cuenta que Rusia es una potencia mundial fabricante de vacunas, o sea que podría haber sido. Lo que dicen los científicos acá es que toda vacuna es buena, pero por lo visto la que es más efectiva es la de Pfizer. Porque incluso ahora que tenemos un pequeño repunte, ten en cuenta que nosotros tuvimos durante muchos días 0 contagiados, 4 contagiados, 5 contagiados. Pero nosotros tuvimos en la peor ola nuestra 9.000 contagiados. Es a números de ustedes tienen 7 veces más la población que tenemos nosotros. A número de ustedes sería como tener que ustedes tengan 45.000 contagiados por día, que es muchísimo. Nosotros tuvimos muchos contagiados. Ahora, cuando tú tienes de eso y pasas a tener 4 o 5 por día, evidentemente algo bien has hecho y es vacunarte. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que una familia no muy responsable regresó del extranjero y no hizo la cuarentena como debía y trajo la mutación Delta. Y eso contagió a 2 ciudades, especialmente a jóvenes. La ciudad de Viñamina y la mía, Modín. Creó una ola de enfermedad que es ahora de 320 contagiados en 5 días. Esto puede aumentar, evidentemente. Puede aumentar. ¿A quién afectó esencialmente? Afectó a personas que ya estaban vacunadas, pero la manifestación fue menor. Y también afectó, y esto es muy importante, a chicos de 12 a 16 años que no se habían vacunado. ¿Y por qué no se vacunaron? Porque la política del gobierno fue, miren, hay una pequeña sospecha de que esto provoque miocarditis. Y por lo tanto, como hay una pequeña sospecha, que cada padre decida con su hijo qué quiere hacer. Y la vacunación iba lenta. Ahora que ocurrió lo que ocurrió, salió el Estado de decir: señores, los beneficios de la vacuna es tan grande que les pedimos ahora que se vacunen. Entonces teníamos alrededor de 1,5 millones de jóvenes en esa edad que no se habían vacunado, se había vacunado solamente el 4%. Por ejemplo, mi hijo Itán, él estuvo en la piscina con uno de los chicos que se detectaron como positivo de la variante Delta. Entonces, él, a pesar de que ya tenía la primera vacuna puesta, lo obligaron a estar en cuarentena. Hasta el 29 tiene que quedarse en casa. La municipalidad y el Ministerio de Salud me han llamado ayer y hoy para verificar si mi hijo estaba en casa. Porque me amenazan con que lo encuentran en la calle y pueden ponerle una sanción de, prepárate, $1.700 si no cumple la cuarentena. Entonces, evidentemente, no sale de mi casa
porque si no, va a ir caminando hasta Luján para conseguir los $1.700. Desde el Medio Oriente hasta Luján, ¿te imaginas cuántos kilómetros son? Entonces, hay mayor control de la municipalidad y el Ministerio de Salud, y por otro lado, un intento de que la gente se vacune ahora, especialmente esa edad problemática que es 12 a 16 años. Gabriel, y para esa familia que se detectó que tuvo la irresponsabilidad de no hacer la cuarentena al volver del exterior, ¿hay algún tipo de sanción de parte del gobierno o simplemente se sabe que fue así, una sanción moral? No se sabe el nombre de la persona, pero viste que hace poco que escracharon en un restaurante a Samid, que estaba y lo escracharon gente que, bueno, si conseguimos los nombres de las personas que hicieron eso, vamos a contratar a los que escracharon a Samid a ver si quieren venir acá a hacer lo mismo. No se sabe el nombre, pero fue una irresponsabilidad evidentemente de esta familia. Lo que preocupa es que en agosto es un mes donde la gente se va de vacaciones. Y después de 2 años de estar encerrados en este país, irte de vacaciones cerca, porque imagínate que de Israel, si me quiero ir a Italia, un pasaje hoy me sale $350. Entonces te sale relativamente barato irte a Europa. La pregunta es, imagínate que 3 millones de personas se van de vacaciones a Europa y dentro de un mes vuelven con quién sabe qué y no cumplimos las condiciones de cuarentena y el 1 de septiembre empiezan nuevamente las clases. ¿Entiendes que todo eso es un problemón para el país? Así que no descarto yo que si aumenta mucho la pandemia, el gobierno decida cerrar las fronteras. Nosotros elegimos estación de servicio El Paso, ruta AO12 y ruta 25S en Alvear, combustibles YPF y lubricantes Gulf, playa y venta de combustibles las 24 horas, nuestro minibar abierto de 6 de la mañana hasta la medianoche, a metros de la General Motors, a metros de la autopista Rosario-Buenos Aires, estación de servicio El Paso. Nuevo Corolla Cross, el SUV que estabas esperando. Auto Rosario, concesionario oficial Toyota en Avenida Eva Perón 7811, teléfono 451-8900, www.autorosario.com. Todo, absolutamente todo, en Stringhetti Materiales en Pérez. Materiales de construcción, caños de agua, gas, cloacas, electricidad, iluminación, pinturería con Sherwin-Williams, Clavicón y Río Pint. Amplio surtido en ferretería, sanitarios, grifería, cerámicos, espejos, vanitoris, amoblamientos de cocina. La mayor variedad, el mejor servicio, los precios incomparables en Stringhetti Materiales, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Belgrano 1264 en la ciudad de Pérez. Teléfonos 495-3343, 495-1191. Y durante todo el mes de junio, pinturas Sherwin-Williams, 12 cuotas sin interés. Y sí, están de acuerdo. Lo que quieren es Nutribón. Nutribón, el alimento que le gusta a tu mascota, al precio que te gusta a vos. Nutribón, les hace bien. Distribuidor oficial para el sur de Santa Fe en Zavalla, Patricia Boletini, 3464-550-479. Centro Médico Doctores Lo Piccolo. Cardiología, clínica médica, pediatría,
Lisandro de la Torre 1470 en Casilda, teléfono 03464 424 531. Rehabilitación cardiovascular, ergometría y apto físico cardiovascular, prevención. Dr. Luciano Lopícolo, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación cardiovascular. En Centro Médico Doctores Lopícolo, Lisandro de la Torre 1470 Casilda, teléfono 03464 424 531. En su espectacular local de 9 de julio y Mitre. Valenciano Escuelas, curso de peluquería, maquillaje, manicuría y depilación, 100% prácticos, únicos en la región. Teléfono 447-2928, Rosario. Valenciano Escuelas y Perfumerías, ahora en su espectacular local de 9 de julio y Mitre. Contactanos a través de nuestra página www.valenciano.com.ar o por mail info@valenciano.com.ar. Néstor Salas, servicios en capacitación en seguridad comunitaria y ciudadana, también pedagogía social. Néstor Salas, en Santa Teresa, profesor, licenciado en pedagogía social, técnico superior en seguridad pública y también en administración de empresas. Néstor Salas, contacto 3415-870730, consultas por WhatsApp y por Zoom. La Casa de las Alianzas, joyería. Desde 1947, su joyería de confianza. San Luis 910, Rosario. Los esperamos con nuestros especialistas para brindarles la mejor atención. Lunes a viernes de 10 a 19, sábados de 9 a 13. Contactos 449-0678, 3413-924120. La Casa de las Alianzas, San Luis 910, Rosario. Te cuidamos, te acompañamos, porque tu vida y la de tu hijo son importantes. Se pueden salvar. Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado. Llámanos al 0800-333-1148, línea gratuita. También contamos con un equipo de intérpretes para mujeres sordas. Envíanos un video o mensaje al WhatsApp 298-450-3737 o al mail sos2vidas@gmail.com. Queremos ayudarte. Gaby Ventasgal es nuestro entrevistado de hoy, argentino, radicado en Israel, con quien se habrán sorprendido de algunas de las cosas que nos contó en el primer bloque, y ahora enfocados en la política exterior, en la relación de los gobiernos de Argentina y de Israel, por algunas cuestiones del presente, por varias muy impactantes del pasado, y también su mirada muy, pero muy interesante, que nos ilumina un tema tan complejo como el conflicto árabe-israelí o el conflicto en Medio Oriente, que uno parece verlo como un círculo vicioso que nunca termina, y él de manera muy sencilla nos explica por qué. Gabriel, podríamos seguir hablando muchísimo de esta pandemia. Me gustaría preguntarte cómo es la cotidianeidad hoy, más allá de que está condicionada por esta aparición de nuevos casos, de esta variante Delta, pero quisiera robarte unos minutos más para que me cuentes qué conocimiento tenés o tienen respecto a la relación gobierno argentino y gobierno israelí. En estos días acá, por ejemplo, trascendió el enojo desde la Embajada de Israel por el tema de la interrupción de las exportaciones de carne que tomó el gobierno nacional y generó bastante revuelo en todos los ámbitos, pero particularmente la Embajada de Israel planteó formalmente una queja por esto. Mira, el segundo mercado más importante de compra de carne argentina es este. Es un país pequeño y sin embargo es verdad que la diferencia con el primero, que es China, es enorme. Lo que dice Israel es, nosotros pedimos algún tipo de plan de protección que nos aseguren una cantidad de carne, porque ten en cuenta también otra cosa.
la carne tiene que ser kasher. La carne tiene que ser desangrada según el ritual judío. Entonces, montar todo un circo para desangrar a la carne en otro país es todo un proceso. En Argentina ya está establecido, en Paraguay también, en Uruguay también. Entonces, lo que quiere, y la carne argentina es considerada de muy buena calidad. Entonces, lo que pidió Israel de alguna manera es, asegúrennos, por más restricciones que tengan, aseguren una cantidad determinada para no tener que ir a buscar mercados nuevos para comprar esa misma carne. Ahora, Argentina tiene, ¿te imaginas?, todo el derecho a proteger a la carne para consumo local, para mantener los precios bajos, si es que realmente logran bajar los precios. Porque no es seguro que una medida restrictiva así logre bajar los precios, pero digamos que lo logran, para protección interna. Para mí está perfecto. El Estado de Argentina tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, y el Estado de Israel tiene derecho a salir a buscar nuevos mercados también. Claro. Gabriel, Lo que pasa, Norberto, es que acá se han acumulado una serie de temas. Es el tema de la carne, el tema de la votación de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y además una declaración del gobierno argentino que decía que Israel estaba utilizando uso desproporcionado de la fuerza, cosa de que cualquier principiante en tema de ley internacional sabe que lo que dijeron es una barbaridad. O sea, podrían haber llamado al fiscal Moreno Campo, que se especializa en el tema y fue fiscal de La Haya, y pregúntele, ex fiscal, ¿cómo se mide el uso desproporcionado de la fuerza? Y él hubiese dicho que lo que están diciendo es una barbaridad. Ahora, si sumás a todo eso esa serie de medidas, evidentemente puede ser que haya relación entre una cosa y la otra. Lo grave en Israel es que hay personas que se han enterado de eso, personas que no hablan castellano. Y yo leí por lo menos unos cuantos líderes de opinión diciendo: Israel está desarrollando una vacuna propia, que por lo visto va a ser muy buena. Una vacuna para después de enfermos. ¿Por qué tenemos que hacerlo con Argentina cuando Argentina demuestra hostilidad hacia el país? Y creo que también ese argumento tiene su peso. Es tremendo que pasen en este tipo de cosas, y de alguna manera me llevaste al otro tema que te quería preguntar. Sé que es inabordable en pocos minutos, pero bueno, el conflicto que parece un círculo vicioso del que no puede salir Medio Oriente, pero que ha tenido justamente un hecho muy fuerte reciente, que me puedas dar alguna explicación y si podés también en pocas palabras permitirnos intentar entender por qué no se encamina o no se resuelve alguna vez. Lamentablemente, la gran mayoría de analistas y periodistas que hablan del Medio Oriente, lo que hacen es traducir el Medio Oriente al idioma que les viene bien a ellos. O sea, nos educan en las universidades de América Latina que los conflictos son siempre territoriales, son por tierras, por petróleo, por agua, por cosas materiales. Se llama materialismo histórico. Entonces, vos escuchás a un periodista, por ejemplo, como Pedro Briel. Él traduce el Medio Oriente al marxismo. Ahora, un especialista en Medio Oriente va a mirar eso y va a decir, pero ¿de qué está hablando? ¿Y por qué? Porque en el Medio Oriente los conflictos son esencialmente étnico-religiosos. Jamás Hezbollah, Al-Qaeda e ISIS consideran que ellos no están a favor de ningún país que represente los valores occidentales. En árabe se dice eso Jahiliya. Y además, un judío o un cristiano no puede crear un reino independiente, solo puede vivir sometido a las reglas del Islam, pagando un impuesto por cabeza conocido como jizya. Para Hamás, el conflicto es religioso, no es un conflicto por tierras, no están a favor o en contra de cierta frontera, no están a favor de ninguna frontera. Cuando la situación es así, cuando el conflicto es religioso, como lo es para ISIS, como lo es para Al-Qaeda, como lo es para Hezbollah, la capacidad de negociar no es muy grande. Cuando el conflicto es territorial, si el conflicto es territorial, la solución pasa porque vos me reconozcas a mí y yo te reconozco a ti y nos repartimos el territorio y hay paz. Si fuese territorial, como opinan muchos opinólogos, el conflicto sería fácil de solucionar. El conflicto es religioso y por eso es tan complicado de solucionar. Lo que vos viste fue otra ola
de violencia surgida de un conflicto religioso. Extraordinaria explicación que te agradezco mucho y que se la voy a trasladar. Bueno, yo soy licenciado en Ciencia Política, además de periodista, y tengo a mi hijo estudiando en la UNR Relaciones Internacionales, así que le va a venir fantástico tu explicación en pocas palabras. Gabriel, quisiera cerrar. Sí. Estudié ambas carreras. Cuando puedas, te voy a mandar un libro para tu hijo que publiqué con 300 preguntas del conflicto palestino-israelí y cada una la respondo en 300 palabras. Espectacular, te agradezco. Quisiera cerrar diciéndote o pidiéndote que me digas qué peso tiene también en esta relación de Argentina e Israel hechos tan dramáticos y tan dolorosos como el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA, incluso más reciente la muerte del propio fiscal Nisman, que inevitablemente está vinculado, ¿no? Yo creo que la opinión general de la dirigencia política del país es que Argentina es un país muy fuerte en América Latina, pero esencialmente que tiene una comunidad judía muy fuerte, una comunidad que hay que respetar y que hay que proteger. Como país, Argentina es un país que tiene fama de ser esencialmente corrupto. Y no solamente corrupto, sino en donde la impunidad gobierna. En otros países del mundo, incluso acá, o en España o en Francia, hay un atentado y enseguida más o menos se sabe quién fue y hasta se atrapa en 24 horas al responsable. En Argentina no solamente que no se ha atrapado a nadie, sino que hay una especie de círculo vicioso en donde toda información relacionada con el tema está acompañada de una operación mediática de algún interés político. Entonces la ciudadanía ya no sabe qué creer, no hay diferencia entre lo que es la verdad o la mentira, todo es una nebulosa de suposiciones. Y la forma clásica de decirlo es cuando escuchás a periodistas o a comunicadores diciendo habría. Y todo lo que sea condicional parece poco serio. Lamentablemente es un tema que creo que muchos argentinos están conscientes de esa imagen que tiene el país. Yo creo que yo no espero que Argentina solucione el tema, porque como especialista en terrorismo islámico, cuando hay un coche bomba en los años 90, es Irán y Hezbollah. No hace falta demasiado. En cambio, si era un hombre bomba, es Hamás. Y si era alguien que disparaba, era en general la OLP o alguien de la OLP. Eso lo sabe cualquier principiante de terrorismo de los años 90. Por tanto, la pregunta es, cuando veas un atentado terrorista es, ¿quién quiere hacerlo y quién puede hacerlo? Incluso el asesinato de Nisman, pregúntate, ¿quién estaba interesado en su muerte y quién es capaz de ejecutarlo? Y ahí tenés varias respuestas posibles. Brillante el haber podido compartir este tiempo con vos, Gabriel. La verdad, feliz de que me hayas dispensado este tiempo. Y bueno, seguramente si contamos con tu amabilidad, más adelante volveremos a molestarte por temas puntuales o por temas históricos que nos interesan especialmente. Por favor, un placer, en serio. Tras habernos dado este lujo de esta charla internacional, por llamarlo de alguna manera, nos despedimos, queridos amigos. Hasta mañana, con otra edición de Punto de Vista.